igual le ha dicho que este proyecto de la Cámara de Diputados no le gusta, no es una buena idea. Pero ante estar entre la espada y la pared, porque a usted tampoco le parecen suficientes las medidas del gobierno, entre lunes y martes, pongámosle que se va a votar. El día miércoles me acaban de aclarar. ¿Va a votar a favor o en contra si las circunstancias siguen como están? Ay, póngase. Está muteado ese audio, senador. Yo le estoy pidiendo al gobierno dos acciones concretas. La primera, que suba efectivamente la propuesta sustantivamente y también la entrega con un sistema de universalidad finalmente para que los beneficios lleguen tempranamente. Y lo segundo, un acuerdo nacional que ya estamos trabajando con el ministro de Hacienda, con la ministra del Trabajo y Previsión Social, y tenemos una mesa técnica con el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro, para una reforma al sistema de administración de fondos de pensiones que establezca, entre otros motivos, y está trabajando este tema con Jimena Rincón, y ya estamos trabajando para incorporar a otros parlamentarios en esta materia, para terminar con las tasas de mortalidad y que nos permitan efectivamente establecer un sistema de cálculo para las pensiones hasta los 84 años, y a partir de los 85 años efectivamente pueda operar un sistema de seguro. Un segundo elemento que estamos trabajando es que se terminen las comisiones de las AFP cuando no suban los fondos de los trabajadores. Sí, lo tercero, senador, disculpe, es que yo sé que hay un tema profundo y lo encuentro interesante y muy necesario, que es cómo se va a reformar el sistema. Pero aquí estamos en una carrera contra el tiempo que me imagino que para usted es innegable. Y usted está pidiendo la universalidad de las 500 lucas. El ministro de Hacienda dijo ya que esta era la última oferta. ¿Usted nos está diciendo, efectivamente, el gobierno podría ofrecer más de aquí al martes, o finalmente usted va a votar que está a favor del proyecto? No, yo creo que es una mala idea. Yo creo que es la última ratio, es la última ventana que se tiene que abrir, justamente el retiro de los fondos de pensiones, porque no sabemos cuánto va a durar la crisis y por tanto hacerlo hoy día es una mala señal. Por eso yo he señalado que acá estamos trabajando para que el gobierno suba la apuesta, suba la oferta y también la capacidad de entrega de esos recursos. Y yo confío en mi gobierno, espero que el presidente Piñera empatice con las personas que hoy día lo están pasando mal, y también el ministro de Hacienda, y por eso yo espero que acá el martes tengamos una propuesta muy distinta. Se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Otra propuesta más? Condicionar, usted votaría en contra de esto siempre y cuando el gobierno se comprometiera con usted y con su sector a ciertas cosas. Usted le diría al gobierno, ya, me alineo con ustedes, pero bajo ciertas condiciones que el gobierno tiene que cumplir, o su alineamiento sería sin condiciones. No, lo que yo estoy señalando que esta es una mala idea, un mal proyecto, que yo ya dije que lo voy a votar en contra, que es la última alternativa, pero lo que yo le estoy pidiendo al gobierno es que en definitiva realmente empatice con las personas que lo están pasando mal, con los sectores medios y los sectores más vulnerables, porque hay hambre. Escúcheme, hay hambre. Y si el gobierno no entiende y no dimensiona en la magnitud de la crisis, estamos en un problema. Y eso es lo que yo estoy haciendo internamente al interior de mi propia coalición y al interior de mi propio gobierno, para que el ministro de Hacienda entienda que acá está siendo puesto a prueba. Pero es viernes. Si él no resuelve el problema, yo diría que el ministro de Hacienda se le acabó el tiempo, se le acabó el carrete. Si es que no, el carrete de la negociación. Acá, si no llega una propuesta concreta de acá el martes, el ministro de Hacienda no dio lancho. Senador Chaguán, pero es que ya es viernes, esto de entre martes y miércoles, y lamentablemente esto tiene que terminar en algún momento. Esto no termina nunca, parece teleserie Mega. La verdad es que se expande en el tiempo y no tiene final, no termina nunca. Entonces la verdad es que al senador Guillé hay que darle un corte a esta situación. No podemos seguir tan de largo, digamos. La gente necesita respuesta. Disculpe, quizás estuve mal con la analogía, pero ahora pido perdón al tío para no tener mañana que el programa. Perdón. Primero, sí, Julio César y Monserrat, absolutamente de acuerdo con Gonzalo, porque acá cuando se dan mensajes comunicacionales desde la metrópoli, no considerando las realidades epidemiológicas locales, comunales y regionales, efectivamente se puede dar una sensación y una señal equívoca. Y yo vuelvo a insistir en que hay que tener mucha responsabilidad desde el Ministerio de Salud
cuando se dan justamente esas señales de leve mejoría. Yo no comparto en absoluto, yo vengo pidiendo hace bastante tiempo, por ejemplo, cuarentena en la región de Valparaíso. Logramos San Antonio muy a destiempo, luego muy a destiempo en Valparaíso, Viña del Mar, luego en San Felipe, Los Andes, pero el resto de las comunas que tienen prácticamente conurbación no fueron consideradas. ¿Por qué llegan a destiempo, senador? Llegan a destiempo. Sí, llegan a destiempo, yo diría, porque los parámetros con los cuales se consideran las medidas sanitarias no son del todo conocidas, porque en definitiva los índices de carga viral que teníamos, por ejemplo, en Santo Domingo, en Algarrobo, en Cartagena, en el Tao y el Quisco, eran incluso más altas que algunas comunas de la región metropolitana cuando entraron esas comunas en cuarentena. Y tal como lo planteamos inicialmente al gobierno, recuerden que fue la Comisión de Salud del Senado, también la comisión ¿por qué no lo tiene claro la gente que toma las decisiones? Porque yo lo veo a usted, lo veo a usted tan claro, lo veo entregar tanta información, lo veo tan preciso, y usted que es del gobierno, digamos que tiene que tomar esta decisión, dice, llegamos tarde aquí, llegamos tarde allá, todavía no tenemos cuarentena en la región del Paraíso, pero ¿qué pasa? ¿Un problema de estrategia? Porque todo al final... Yo creo, Julio César, que acá el gobierno no ha escuchado tan oportunamente. De hecho, te quiero contar que nosotros fuimos los que le pedimos al gobierno que en definitiva pudiera generar un espejo entre los datos que entregaba el DEIS con los que se entregaban día a día. También desde la Comisión de Salud del Senado somos nosotros los que hemos pedido una política de seguimiento de casos, de trazabilidad que estuviera anclada en la atención primaria de salud. Y yo creo que en el gobierno no entendieron que en definitiva contar con la atención primaria era clave para los efectos de hacer la trazabilidad, y que en definitiva el bajo nivel de testeo que hubo en la región de O'Higgins y que hubo en la región de Valparaíso eran complejos, porque de alguna manera revelaban que habían pocos casos cuando había pocas muestras, pocos PCR. Y esto yo diría un tema de fondo. Y yo vuelvo a insistir, mira, a riesgo de ser majadero, lo vengo repitiendo desde el primer día, lo he hablado con el ministro, lo he hablado con la primera dama, lo hablé con el director de Senama, lo he hablado con las autoridades de salud. Todavía no hay un mecanismo permanente de PCR en establecimientos de larga estadía de adultos mayores, donde se produjo la mayor cantidad de fallecidos en la Unión Europea. Y cuando se dan señales de leve mejoría, claramente, y no se han adoptado las medidas en establecimientos de larga estadía o en hogares donde se encuentran niños, niñas y adolescentes de hogares dependientes del Sename, o el personal sanitario o el personal penitenciario, estamos en un problema porque no se han adoptado las medidas de rigor, y esta mala señal de leve mejoría puede rebotar efectivamente en situaciones de aumento de casos de fallecidos, particularmente en aquellas comunas donde no se han tomado en cuenta los datos epidemiológicos y donde se da simplemente desde Santiago, desde La Moneda, se da una señal equívoca respecto a la situación que está ocurriendo en Calama. ¿Qué dice Gonzalo? Bueno, exactamente, o sea, si en Codelco hay un 5% de los trabajadores de Codelco, son 60.000, que están contagiados, uno dice, bueno, ¿hay un interés real de cortar la cadena de contagio? Si una de cada 2 personas, más o menos, en Calama o en O'Higgins, tienen test positivo, el PCR, uno se pregunta, ¿es la estrategia realmente de detener la cadena de contagio? Yo tengo muchas serias dudas de que realmente lo que se quiere es cortar la cadena de contagio. Seguimos en esta idea antigua, por así decirlo, varios meses atrás, de tratar de hacer una especie de contagio progresivo. Además, cuando se empiezan a hacer como cuarentenas por comunas en vez de regiones, las regiones, como Valparaíso, por ejemplo, tienen mucha interconexión entre las distintas comunas, las distintas ciudades y pueblos. Es un poco como las comunas en Santiago. Entonces hay que tener mucho cuidado en pensar que la movilidad que existe en las regiones define los niveles de contagio, del mismo modo que obviamente todavía hay mucha movilidad entre la región metropolitana y las regiones donde hay minería, extractivismo, y en el sur donde hay plantaciones de bosque y salmonera, etcétera. Ahí se empiezan a establecer los focos. Es decir, todavía estamos jugando a priorizar la extracción y en vez de decir, ok, vamos a parar el contagio.
Entonces yo creo que todavía estamos jugando un poco a tratar de, por así decirlo, modular el contagio en vez de efectivamente cortar la cadena de contagio. Yo creo que incluso el movimiento el otro día del ministro de Educación de decir que lentamente vamos a empezar a volver con los niños a la escuela. Yo me pregunto sinceramente si ese es un buen mensaje. ¿Qué es lo que le estamos diciendo a la población? Somos uno de los países entre los 10 primeros en contagio, en mortalidad per cápita, etcétera. Yo creo que realmente todavía volvimos a abril en cierta medida, pero en una condición además de mucha pauperización, de mucho empobrecimiento. Senador, sí. le quiero preguntar algo bien importante, contingente, ya. Y quiero agregar un elemento adicional, porque yo soy parte de la Comisión Asesora Presidencial para el tema de la salud mental. Acá se viene un tsunami con problemas de salud mental. Recordar efectivamente que los niveles de angustia son gigantescos. Hay una encuesta de Educación 2020 que habla de las angustias, las depresiones y la situación compleja que están viviendo los estudiantes respecto a su proceso educativo, que es sobre el 60%. Pensar además que el suicidio es una de las primeras causas de muerte en niños, niñas y adolescentes en Chile, y además Chile es el segundo país de Latinoamérica con más índices de suicidio en adultos mayores. Entonces, el tema de la soledad de los adultos mayores por una parte. Lo segundo, la situación dramática de los niños, niñas y adolescentes que están con niveles altos de estrés. Por otra parte, la situación dramática de que las ayudas no llegan con toda la celeridad del caso a los sectores más vulnerables y también a los sectores medios. Es un tema muy complejo y el tsunami que viene desde el punto de vista de la salud mental va a ser dramático y estamos pidiendo medidas específicas para los grupos etarios. De hecho, en el día de ayer tuvimos una primera reunión para generar el primer plan intercultural de salud mental para Rapa Nui, donde también hay índices de violencia muy sustantivos, pero acá hay que tomar este tema en serio porque la salud mental va a jugar un rol muy complejo en lo que viene para adelante, la reconstrucción. Yo creo que hay unos grandes olvidados. Recordemos que desde abril todos los hogares del Sename están cerrados, es decir, todos los niños y adolescentes que tienen muchas veces regímenes que pueden salir y pueden entrar, están todos cerrados, ahí debe estar pasando cosas muy difíciles y ese tema está súper invisibilizado, que yo creo que sería necesario que lo tocáramos en futuros programas. Pero, senador, tengo que preguntarle, usted en la semana pasada, aquí en el programa, fue súper crítico respecto a las medidas para la clase media del gobierno, antes de que se conociera esta nueva propuesta de parte del ministro de Hacienda. Esta nueva propuesta del ministro de Hacienda, ¿lo va a llevar a votar a favor o en contra del retiro del 10% de la AFP? Montserrat, voy a ir directo a la pregunta. Primero señalar que acá el ministro Briones está puesto a prueba. El ministro Briones está puesto a prueba. Porque acá hay un problema en que los anuncios lleguen rápidamente a las personas. Eso no está ocurriendo. Y al ministro Briones, se lo quiero decir por este medio, se lo he dicho también con los mensajes correspondientes. Le quiero señalar lo siguiente. Si es que acá las ayudas no llegan a los sectores medios prontamente, estamos en un problema y hay que buscar la mejor alternativa. Eso es lo primero. Lo segundo es que acá lo que ha ocurrido con este paquete de medidas de 800 millones de dólares exponen efectivamente, mientras no haya una universalidad en la entrega de estos beneficios, a una ficha social de hogares que lo pueden señalar los alcaldes y ratificar. Las actualizaciones de la ficha social de hogares demoran 30, 40 días, exponen a las personas a tener que demostrar una y otra vez las desvinculaciones, la suspensión de contratos de trabajo. Acá la ayuda no está llegando. Hay 1 millón de personas, esto no se dice, 1 millón de personas que están apelando al ingreso familiar de emergencia. 1 millón de personas. Entonces yo le pido al gobierno, a mi gobierno, que acá entienda que el acompañamiento a los sectores medios es fundamental. Y acá la demora en la entrega de las ayudas ha sido persistente, no solamente con la pequeña y mediana empresa, con el programa FOGAPE Plus, donde solo el 5% de los créditos entregados
fueron en la región de Valparaíso, la gran concentración fue en la región metropolitana. Acá se olvidan las políticas públicas de las regiones, se olvidan las políticas públicas de los extremos, y acá tenemos una situación bastante dramática, no solamente con los pequeños emprendimientos. Pero ¿qué va a votar el martes, senador, si de aquí al martes no lo va a solucionar Briones, si no lo va a solucionar en 120 días, no lo va a solucionar de aquí al martes, digamos, para poner las cosas en contexto? Y usted tiene una misión el martes, votar, porque parece ser que el problema más serio que usted describe muy bien es que la ayuda que se ofreció en el último plan del gobierno va a llegar a entre 700.000 y 800.000 personas que ganan sobre esos 500.000 pesos y que pueden obtener el bono. El retiro del 10% podría favorecer entre 10 y 11 millones de personas. Entonces ahí está. Parece que el clamor ciudadano que se ve en la encuesta, no son palabras mías, ¿no? Hay 3 o 4 encuestas que así lo ratifican, que entre 8 o 9 personas de 10 prefieren este beneficio, seguramente porque se verían beneficiados de alguna manera, un familiar, una mamá, un tío, un primo, un hermano, un abuelito. Pero al grano, ¿cómo va a votar? Porque si usted dice que el gobierno no ha presentado lo que para usted un sistema, una medida satisfactoria, estamos a viernes, la votación va a ser entre lunes y martes. Yo creo que se va a producir un proceso de negociación en el Senado y un mejoramiento del proyecto de la Cámara de Diputados, que es una mala idea y está mal concebido. Yo espero que, en definitiva, tengamos la capacidad de mover la aguja tal como lo hicimos con el postnatal de emergencia. Nosotros logramos finalmente aprobar el día miércoles una licencia preventiva parental por el COVID-19 que beneficia a 850.000 personas versus la extensión del postnatal que beneficiaba a 22.000 personas en la Cámara de Diputados. Logramos mejorarlo. En el Senado yo quiero rescatar que tendremos que tener todo el diálogo necesario con el gobierno para que las ayudas primero lleguen, se haga un mayor esfuerzo fiscal y finalmente podamos mejorar el proyecto, puesto que... O sea, ¿usted no tiene decidido su voto? O sea, no, lo que es que el proyecto como está concebido en la Cámara de Diputados no es buena alternativa. Y yo creo que es una mala idea. Pero yo estoy convencido de que nosotros lo que vamos a hacer en el Senado mejorar, senador, los proyectos se pueden mejorar, para eso está el Parlamento. Pero la finalidad, que es lo que esperan los ciudadanos, pues estamos aquí, nos está viendo los ciudadanos. Los senadores están ahí trabajando, digamos, otros están acá, digamos, otros están en la comisión, están todos parlamentando de una u otra forma, pero los ciudadanos que nos están viendo, que son millones, están mirando, porque el beneficio podría llegar a millones de chilenos. Entonces lo que quieren es que llegue el beneficio, porque el problema está aquí. 12:24, volvemos de inmediato con usted.